Buenas tardes, soy Juan Carlos Torres y estos son 4 pasos para entender la semiótica. Antes de adentrarnos en ellos, es importante hacer la claridad de que la semiótica es una disciplina que surgió a inicios del siglo XX como respuesta a estudios de lingüistas y comunicólogos en relación con eso que se llama el proceso de la comunicación. Como en algunos campos del conocimiento, pues eventualmente este surge como necesidad para entender algunos procesos que se dan dentro de la comunicación misma, con el propósito, pues obviamente, de discriminar y por supuesto escudriñar sobre aquellos sentidos que están inmersos dentro de eso que se llama comunicación y que son inherentes a su propia naturaleza. Paso número uno. Hay que entender que esta semiótica, que es una disciplina, como ya lo mencionaba, es la ciencia que estudia los signos en general y que los hace dentro de un contexto o situación específica. Cuando se entiende signo, se entiende como una unidad significativa que me va a permitir entenderla con muchos significados intrínsecos. Estamos hablando de palabras, hablamos de imágenes, hablamos de libros, ¿por qué no? Hablamos de gestos, de expresiones y que son elementos que utilizamos los seres humanos para comunicarnos y que dentro de sí ya tienen sentidos particulares. En este caso, pues, en esencia estaríamos hablando de que todos somos semióticos, ¿no? Porque tenemos la posibilidad de que cuando caminamos y vemos a las personas, podemos analizar la forma como caminan, podemos analizar los gestos que utilizan en ciertas circunstancias, incluso la ropa que utilizan. Paso número 2. Para entender el trasfondo del contenido de lo que es semiótica, es importante que nosotros apelemos a algunos términos que en sentido general nos van a ayudar a entender lo que esto quiere realizar. Por ejemplo, si hablamos nosotros de los signos, si hablamos de la semiótica como la teoría de los signos, pues ya ustedes harán referencia al término que ya mencionamos, ¿no? Que el signo es nada más y nada menos que una unidad significativa en la cual los seres humanos la pueden utilizar para comunicarse para diversos propósitos. Incluimos las palabras, incluimos las imágenes, los gráficos, etcétera. La pareja que viene ahora, que es una pareja de términos bien importante que ya explicaremos más adelante quién las trató, tiene que ver con la naturaleza del signo mismo, es decir, su interior. La primera, estamos hablando de algo que se llama el significante. Y ese significante no es nada más y nada menos que una representación que nosotros hacemos de ese signo. Estamos hablando de algo material. Por ejemplo, si yo pongo la palabra celular, el significante vendría a ser justamente la composición fonética o grafemática de esta palabra. Por ejemplo, si yo digo el significante de celular, vendría a ser la letra C-E-L-U-L-A-R y esto vendría a ser la representación material. Ahora bien, el significado, que es la otra parte de esta dualidad, es sencillamente ya lo que nosotros le atribuimos a dicho objeto. Entonces, por ejemplo, podemos decir que el celular es nada más y nada menos que un aparato que se utiliza para hacer llamadas, para tener conectividad, entre otras cosas. En fin, el uso puede ser distinto, pero el significado es particularmente ese desde esa dualidad, significante y significado. Ahora bien, eso que llamamos significante y significado fue en primera instancia los primeros términos que utilizamos para representar el signo en sí. Pero más adelante, y el tiempo ya nos dará cuenta de ello, hablamos de algo que se llama el referente. Y ese referente no es nada más y nada menos que las condiciones que podemos decidir de una u otra forma, culturales o sociales, en las cuales nosotros enmarcamos a ese signo y que le va a dar una significación particular. Ya para mencionarlo, para ir terminando esta parte, es importante que dentro de esa representación de ese signo podamos jugar con dos términos que le van a dar significaciones particulares. Una por lo que es y la otra por el sentido particular que cada quien le asigna. Estamos hablando de dos términos. Uno de ellos se llama el denotativo, que es básicamente como el que encontramos en los diccionarios, ¿no? Y que realmente se asocia con la naturaleza propia de un objeto. Por ejemplo, gafas, instrumento que se utiliza para que las personas miren mejor, de manera muy general. Pero si hablamos de manera connotativa, yo digo, uy, esas gafas sí parecen dos lámparas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya cambió en cierta forma el significado particular y se le atribuye uno nuevo, pero ya dependiendo de unas circunstancias o de unos términos
el que nosotros utilizamos anteriormente, como el que es el referente. Paso número 3. Esto que acabamos de mirar sobre la semiótica, de manera muy global, no es el capricho de algunos eruditos que quisieron dárselas por su conocimiento, sino que realmente es el estudio y es el resultado de indagaciones juiciosas de personas que se pusieron en el papel de averiguar cómo es el proceso de lo que se llama comunicación por sí misma. Bueno, tengo que mencionar algunos autores necesariamente, porque son los que nos van a dar la base para lo que actualmente nosotros llamamos semiótica. El primero es Charles William Morris. A él se le atribuye el primer concepto de semiótica e incluso ya él da algunas particularidades en lo que tiene que ver con la relación entre semiótica y otras disciplinas del saber que nos van a permitir, obviamente, pues hacer un estudio más profundo. Es innegable que tenga que hablar justamente de los fundadores de esta tendencia lingüística, porque pues obviamente nosotros la asociamos desde la lingüística en primera instancia. Del primero que he de hablar se llama Ferdinand de Saussure, fue un ginebrino conocido como el padre de la lingüística moderna. A él se le atribuye la primera acepción del signo lingüístico, que es significante más significado. Pero él lo asoció directamente desde la lingüística. Entonces empezó a dar una serie de características que en este momento pues no las voy a mencionar, pero sí por lo menos vamos a tratar de que tengan a Saussure como referente. A su vez, Charles Sanders Peirce hizo una adición que fue la palabra de referente. Aunque hizo mención distinta de estos términos, pues él lo que hizo sencillamente fue incluirle el referente. ¿Y esto qué va a permitir? Pues va a permitir que eventualmente ya los signos no sean algo que sea netamente arbitrario y que den específicamente a lo que son en primera medida, sino que también van a ayudar a que se entiendan los signos desde contextos particulares. Bueno, y de ahí en adelante ya podemos tener otro tipo de teóricos, de los cuales voy a mencionar algunos, y los invito para que ustedes en sus casas puedan hacer consulta de ellos y por supuesto profundizar sobre la semiótica. El primero de ellos, que también es conocido por escribir El nombre de la rosa, esta novela reconocida en el siglo XX, Humberto Eco, ya fallecido infortunadamente, fue uno de los que promovió el desarrollo de la semiótica. A su vez tenemos otros tantos que también se asocian más con la teoría literaria. Estoy hablando de Julia Kristeva, estoy hablando de Roland Barthes, de Julien Greimat y por supuesto pues un profesor que hizo algunos aportes llamado Rodrigo Argüello de la Universidad Pedagógica Nacional en su momento y que nos ayudaron a entender mejor la semiótica en relación con los estudios lingüísticos y por supuesto lo que tiene que ver con la comunicación. Paso número 4. Y justamente se asocia ese paso número 4 con una pregunta que nos asalta a todos. Bueno, ¿y eso para qué sirve? Sencillo, nosotros somos semióticos en esencia, porque nosotros todo el tiempo estamos viendo signos y estamos analizando signos. Por ejemplo, cuando vamos al cine a ver una película que esté en taquilla, o por ejemplo cuando estamos en una galería mirando la pintura de algún pintor famoso. En este caso, nosotros lo que hacemos es tratar de analizar sus componentes y tratar de mirar el sentido que estos tengan dentro de unas circunstancias particulares. Eso es básicamente la semiótica. La aplicabilidad que esta tiene es genial. Y no solamente para el cine, sino también la podemos nosotros incluir en lo que tiene que ver con la televisión y por supuesto en lo que es la publicidad. Si nosotros prendemos la tele y vemos básicamente un comercial, en ese comercial hay muchos sentidos ocultos. ¿Para qué nos va a servir la semiótica? Para entender esos sentidos ocultos que nos quieren transmitir y que nosotros, como televidentes, debemos aprender a verlo. Que no lo hagamos, bueno, es diferente. Pero esa parte de la semiótica nos va a ayudar a entender que los mensajes que nosotros utilizamos en la comunicación, independientemente que sean icónicos o sean auditivos, sencillamente en algunos casos tienen sentidos ocultos. Bueno, y qué mejor decir también que la semiótica nos sirve también para mirar y para analizar algunos fenómenos sociales y culturales. Esto nos permite identificar, analizar, describir y también explicar algunas prácticas propias de alguna comunidad. Si yo quisiera hacer un estudio semiótico, divinamente podría irme a una plaza
de un pueblo o de una ciudad y en ella podría mirar la forma en que las personas visten. Esto me daría a mí algún tipo de herramienta. Yo podría estar sacando razón social, podría estar mirando sexo, podría estar mirando si el chico es homosexual o no, obviamente sin ser prejuicioso, pero sencillamente me serviría para entender muchas mecánicas y dinámicas que a veces a simple vista nosotros no vemos. Yo soy Juan Carlos Torres, este es el video sobre los 4 pasos para entender la semiótica. Si a ustedes les gusta lo que yo he mencionado, por favor no olviden darle un like. Muchas gracias, esperamos entonces otro video en el cual comentaré algunas circunstancias más en relación con la semiótica y por qué no de otras ciencias. Muchas gracias.